Desastres naturales, guerras, pandemias y crisis globales que parecen no tener fin. ¿Estamos siendo testigos de las señales que los antiguos textos sagrados predijeron? La Biblia, junto con otras tradiciones espirituales, nos habla de señales inquietantes que podrían marcar el comienzo del fin. ¿Pero estamos realmente viviendo esos tiempos? ¿Son estas tragedias coincidencias o el cumplimiento de profecías milenarias? ¿Qué nos advierten los textos sagrados sobre estos eventos? ¿Podemos identificar las señales que indican que estamos más cerca del final? O, quizás, ¿hemos malinterpretado todo este tiempo lo que significan esas profecías? Acompáñanos en este fascinante recorrido por las señales bíblicas, las interpretaciones místicas y los eventos actuales para descubrir si estamos viviendo los tiempos que nos fueron anunciados o si el verdadero significado del fin es mucho más profundo de lo que imaginamos. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Desde que la humanidad comenzó a reflexionar sobre su existencia, las preguntas sobre el fin del mundo han despertado una mezcla de fascinación y temor. ¿Cuándo llegará el fin? ¿Cómo será? ¿Habrá señales que nos permitan anticiparlo? Estas preguntas no son nuevas. Han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, alimentando mitos, visiones y profecías en culturas de todo el mundo. De los grabados de civilizaciones antiguas a los textos religiosos más sagrados, el interés en las predicciones sobre el fin de los tiempos es un tema universal, que toca las fibras más profundas de nuestra curiosidad, nuestra fe y nuestro miedo a lo desconocido. Hoy, este interés no solo permanece vigente, sino que parece más urgente que nunca. En los últimos años, hemos sido testigos de eventos que han sacudido nuestra forma de ver el mundo. Una pandemia global que paralizó naciones enteras, desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos, incendios, terremotos y huracanes que han devastado regiones completas. Cambios climáticos sin precedentes que amenazan los ecosistemas y los recursos básicos de millones de personas. Tensiones políticas y sociales que han escalado a niveles que parecían impensables hace apenas unas décadas. Y guerras, algunas visibles y otras más silenciosas, que no solo devastan territorios, sino también corazones y esperanzas. Para muchos, estos eventos no son simples coincidencias. Parecen cumplir, casi al pie de la letra, lo que las profecías bíblicas describen como los dolores de parto de un mundo que se acerca a su final. La Biblia, uno de los textos más estudiados e influyentes en la historia de la humanidad, dedica varios pasajes a los llamados últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, el relato del apóstol Juan describe visiones impactantes, plagas, guerras, terremotos, la caída de imperios y señales celestiales que marcarán el juicio final. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de cómo el amor se enfriará, las naciones se levantarán unas contra otras, y la humanidad enfrentará tribulaciones como nunca antes. Por su parte, el libro de Daniel ofrece imágenes misteriosas y profecías que, durante siglos, han sido interpretadas como advertencias de un destino inevitable para la humanidad. Estas escrituras parecen resonar ahora más que nunca, en un mundo donde la incertidumbre y el caos parecen dominar los titulares. Y no solo es la Biblia. En diferentes culturas y tradiciones espirituales, encontramos advertencias y señales similares. Desde las predicciones mayas hasta las visiones apocalípticas de Nostradamus, las civilizaciones han tenido una inquietante obsesión con el final. Pero, ¿qué diferencia a las profecías bíblicas de las demás? En la fe judeocristiana, estas advertencias no son simples predicciones, sino guías para la humanidad, destinadas a preparar tanto nuestras almas como nuestras acciones. Ahora, frente a eventos que parecen salir directamente de las páginas de estos textos antiguos, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos viviendo los tiempos predichos? ¿Podrían las catástrofes y crisis actuales ser las señales que nos advierten que el mundo tal como lo conocemos está llegando a su fin? O, tal vez, hemos malinterpretado el verdadero significado de estas profecías y el fin es algo mucho más simbólico o espiritual. En este video, vamos a explorar a profundidad lo que la Biblia dice sobre el fin del mundo y cómo esas visiones milenarias pueden estar conectadas con los eventos que vivimos hoy. Acompáñanos en este análisis reflexivo, donde conectaremos las palabras de libros como Apocalipsis, Mateo y Daniel con las realidades que enfrentamos en el siglo XXI. ¿Es coincidencia? ¿O estamos viviendo los tiempos que la Biblia predijo? Al final, dependerá de cada uno de nosotros reflexionar y buscar nuestro propio entendimiento sobre este gran misterio de la existencia. A lo largo de los textos bíblicos,
se describen numerosas señales que marcarán la llegada de los últimos tiempos. Estas señales, dispersas en libros como Mateo, Lucas, Daniel y Apocalipsis, presentan una visión inquietante y profética de un mundo al borde del caos. Pero, ¿cómo se relacionan estas advertencias con los eventos que vivimos en la actualidad? Veamos algunas de las señales bíblicas más importantes y cómo parecen manifestarse en nuestro tiempo. 1. Guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6-7. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Estas palabras, pronunciadas por Jesús en el Evangelio de Mateo, son una advertencia clara sobre el conflicto y la violencia que marcarán los últimos tiempos. Hoy, vivimos en un mundo plagado de tensiones geopolíticas y enfrentamientos que parecen no tener fin. Guerras visibles, como la de Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y las disputas entre superpotencias, están en los titulares diariamente. Pero también hay rumores de guerra menos visibles. Tensiones latentes entre países por el control de recursos, rivalidades por el poder nuclear y conflictos ideológicos que dividen a las naciones y siembran discordia. El terrorismo, las guerras cibernéticas y los enfrentamientos indirectos entre potencias mundiales han llevado a un estado constante de alerta global. Organizaciones como las Naciones Unidas informan que el mundo está en su punto más conflictivo en décadas, con más de 100 millones de personas desplazadas por la guerra y la violencia. Estas tensiones no son solo guerras físicas, también incluyen divisiones ideológicas que separan a la humanidad como nunca antes en la historia moderna. La Biblia, en sus advertencias, nos recuerda que estos conflictos no solo son parte de la condición humana, sino señales de algo mucho más grande que está por venir. 2. Desastres naturales. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. En Lucas, se menciona específicamente que los desastres naturales se intensificarán en los últimos días, y no hay duda de que estamos viendo eventos climáticos extremos y devastadores con una frecuencia sin precedentes. Terremotos masivos, como los que han ocurrido recientemente en Turquía, Haití y México, han cobrado miles de vidas y dejado comunidades enteras destruidas. Huracanes y tifones, cada vez más violentos, han devastado regiones desde América hasta Asia. Las inundaciones han arrasado ciudades enteras en Europa y Asia, mientras que las sequías amenazan con dejar sin agua a millones de personas en países como Sudáfrica y Estados Unidos. El cambio climático ha intensificado la gravedad de estos desastres, y muchos científicos advierten que estamos entrando en una era de clima extremo permanente. ¿Podrían estos fenómenos ser las señales que la Biblia predijo? Los terrores y señales del cielo mencionados en Lucas podrían incluso interpretarse como eventos astronómicos, como los inusuales patrones de eclipses, lluvias de meteoros o los descubrimientos de fenómenos en el espacio que desafían nuestra comprensión. El aumento de los incendios forestales, como los que han devastado Australia, California y el Amazonas, también añade una capa más a la interpretación de estos textos. 3. Apostasía y pérdida de fe. 2 Tesalonicenses 2:3. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. La Biblia nos advierte que, antes del fin, habrá una gran apostasía, es decir, un alejamiento masivo de la fe. Hoy en día, parece que esta profecía se está cumpliendo a medida que las religiones tradicionales pierden influencia en muchas sociedades. En países de Occidente, como Europa y América del Norte, el número de personas que se identifican como religiosas ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Encuestas recientes muestran que más personas se declaran sin afiliación religiosa que nunca antes, con la generación más joven liderando esta tendencia. En lugar de buscar respuestas en la espiritualidad o en textos sagrados, muchos han optado por la tecnología, el materialismo y el individualismo como sus nuevas religiones. Este distanciamiento de la fe también se refleja en el aumento de críticas hacia las instituciones religiosas y en el crecimiento de filosofías que promueven una vida basada únicamente en lo material y lo tangible. En paralelo, han surgido movimientos que reinterpretan la espiritualidad fuera del contexto de la religión organizada, a menudo dejando de lado los fundamentos éticos y espirituales tradicionales. Sin embargo, este alejamiento de la fe no solo ocurre en las sociedades modernas. En regiones donde la religión aún es fuerte, también se observa una corrupción interna, donde los líderes religiosos son acusados de escándalos y abuso de poder, lo que lleva a una creciente desconfianza entre los fieles.
¿Es este el cumplimiento de la apostasía de la que habla la Biblia, un indicio de que la humanidad está perdiendo su conexión con lo divino en favor de lo mundano? 4. Avances tecnológicos y conocimiento creciente. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. En el libro de Daniel, se menciona que, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará y la humanidad experimentará un avance sin precedentes. Si observamos nuestro mundo actual, estamos viviendo una revolución tecnológica que supera cualquier cosa que nuestros antepasados podrían haber imaginado. Desde la llegada de la inteligencia artificial hasta la exploración espacial y la manipulación genética, el conocimiento humano está creciendo a un ritmo exponencial. El desarrollo de la inteligencia artificial, IA, ha abierto puertas inimaginables, desde la creación de máquinas capaces de aprender y adaptarse hasta la posibilidad de fusionar nuestra mente con la tecnología. Los avances en la biotecnología han permitido la edición de genes a través de técnicas como CRISPR, lo que genera preguntas éticas profundas sobre el poder del ser humano para alterar la vida misma. Mientras tanto, la revolución digital nos ha conectado como nunca antes, permitiendo que la información fluya a velocidades vertiginosas, pero también exponiéndonos a una sobrecarga de datos y al riesgo de manipulación masiva. El texto de Daniel menciona que muchos correrán de aquí para allá, algo que también podría interpretarse como la aceleración de nuestras vidas modernas. La globalización, los vuelos internacionales, la hiperconectividad de las redes sociales y el comercio instantáneo han borrado las fronteras del tiempo y el espacio. Sin embargo, esta era de conocimiento y tecnología también ha traído consigo una desconexión espiritual y un aumento en las tensiones globales, generando debate sobre si el hombre está jugando con fuerzas que no comprende por completo. ¿Podría ser que estos avances tecnológicos sean parte de las señales predichas? ¿Está la humanidad acercándose al tiempo del fin a través de su propio conocimiento y sus creaciones? La Biblia parece advertirnos que, aunque el conocimiento aumente, también puede ser un arma de doble filo, conduciendo a la arrogancia, la confusión y, finalmente, a nuestra propia destrucción. Estas señales, descritas en las Escrituras, resuenan profundamente con los eventos actuales. Ya sea a través de guerras, desastres, la pérdida de fe o el avance tecnológico, parece que estamos viviendo tiempos marcados por la intensidad, el cambio y la incertidumbre. Pero ¿son estos eventos simples coincidencias, o son un reflejo de las profecías bíblicas? ¿Nos están advirtiendo que estamos más cerca del fin? Al observar estas señales, queda en nosotros reflexionar sobre el mensaje que estas profecías nos entregan y cómo deberíamos responder. ¿Es momento de temer o de buscar un entendimiento más profundo sobre lo que significa el fin? La respuesta sigue siendo un misterio. A medida que observamos los eventos actuales, es inevitable preguntarnos, ¿estamos siendo testigos de un cumplimiento literal de las profecías bíblicas, o se trata de coincidencias que hemos reinterpretado a través del lente de la religión y la cultura? Las señales descritas en la Biblia y otros textos antiguos parecen alinearse inquietantemente con lo que vivimos hoy. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Son advertencias divinas, inevitables consecuencias del comportamiento humano, o algo aún más misterioso? Por un lado, muchas de las señales mencionadas en la Biblia, guerras, desastres naturales, crisis de fe y avances tecnológicos, parecen corresponder a las dinámicas globales actuales. Las tensiones políticas y los conflictos armados no solo están presentes, sino que han escalado al punto de amenazar con guerras de proporciones catastróficas. El cambio climático ha intensificado los desastres naturales, y las sociedades modernas, con sus avances tecnológicos, parecen cada vez más desconectadas de la espiritualidad y más orientadas hacia la materialidad. Pero la pregunta es, ¿estas señales son pruebas de que el fin está cerca, o estamos interpretando eventos que podrían ser simplemente el resultado de nuestras propias acciones? ¿Coincidencias, patrones o cumplimiento deliberado? Existen teorías intrigantes y controversiales que sugieren que algunos de los eventos actuales no son solo coincidencias, sino que podrían estar siendo moldeados deliberadamente para alinear nuestro tiempo con las profecías bíblicas. Una de estas teorías plantea que ciertos grupos de poder están intentando cumplir estas señales para acelerar lo que consideran el plan divino, o en algunos casos, para manipular a las masas a través del miedo y la desesperanza. Por ejemplo, algunos investigadores han señalado cómo ciertos movimientos políticos y religiosos buscan deliberadamente crear conflictos en regiones clave como el Medio Oriente,
un lugar mencionado repetidamente en las Escrituras como el escenario principal de los eventos del fin de los tiempos. Las tensiones en Jerusalén, una ciudad sagrada para las tres principales religiones monoteístas, han sido vistas por algunos como una estrategia para desencadenar lo que Apocalipsis describe como la batalla final en el Valle de Armagedón. Por otro lado, las catástrofes climáticas han llevado a algunos a teorizar que no todas son obra de la naturaleza. Tecnologías avanzadas, como la geoingeniería, han sido señaladas por algunos como posibles herramientas para manipular el clima, generando sequías o tormentas con fines políticos o económicos. Si bien estas ideas son controvertidas y carecen de pruebas concluyentes, nos llevan a una pregunta inquietante. ¿Podría haber una mano humana detrás de algunos de estos eventos, jugando un papel en lo que parece ser el cumplimiento de las profecías? El rol de los avances tecnológicos en las profecías. Otra teoría intrigante conecta los avances tecnológicos con las señales de los últimos tiempos. En Daniel 12:4, se menciona que la ciencia se aumentará, y algunos interpretan esto como una referencia a la explosión del conocimiento que hemos visto en las últimas décadas. Pero, ¿podría haber algo más? Algunos creen que tecnologías como la inteligencia artificial, la manipulación genética y la conectividad global podrían no solo ser señales del fin, sino herramientas que juegan un papel activo en su desarrollo. Por ejemplo, el auge de la inteligencia artificial y el metaverso plantea preguntas éticas y espirituales profundas. ¿Estamos construyendo un mundo donde la humanidad pierde su conexión con lo divino al entregarse completamente a la tecnología? ¿Podría la IA convertirse en una herramienta de control global, como lo que se describe en Apocalipsis con la marca de la bestia? Algunas interpretaciones modernas ven los sistemas de vigilancia masiva y las economías digitales como posibles cumplimientos de esta profecía, donde el acceso a los bienes y servicios está estrictamente controlado por sistemas tecnológicos. Por otro lado, la manipulación genética y los avances en biotecnología han dado lugar a debates sobre los límites éticos de la ciencia. ¿Es posible que al alterar la naturaleza humana estemos jugando un papel en lo que las Escrituras llaman la corrupción de los últimos días? Estas teorías nos llevan a reflexionar sobre si los avances de la ciencia están cruzando líneas que podrían acelerar lo que las profecías describen como el deterioro moral y espiritual del mundo. ¿Estamos viendo un cumplimiento literal de las profecías? Quizá la pregunta más provocadora sea, ¿estamos viendo las profecías cumplirse de forma literal, o somos nosotros quienes buscamos patrones para dar sentido a un mundo caótico? Algunos teólogos sostienen que las profecías de la Biblia no necesariamente describen eventos específicos, sino más bien ciclos recurrentes de la historia. En esta interpretación, las guerras, los desastres naturales y los avances tecnológicos no son exclusivos de nuestro tiempo, sino que forman parte de un patrón que se repite en la humanidad. Sin embargo, otros argumentan que la convergencia de todas estas señales en un corto periodo de tiempo no puede ser mera coincidencia. Otra posibilidad es que las profecías no deban interpretarse literalmente, sino simbólicamente. Según esta visión, los desastres, las guerras y las crisis de fe no serían eventos externos, sino reflejos de un proceso interno de transformación. El fin del mundo podría representar, no la destrucción física de la tierra, sino un cambio profundo en la conciencia humana, una muerte simbólica que precede a un renacimiento espiritual. La pregunta final. Entonces, ¿son estas coincidencias, o estamos realmente viendo las señales del fin? ¿Es el caos que vivimos hoy el resultado inevitable de nuestras propias acciones, o es un cumplimiento de lo que se predijo hace miles de años? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí es claro es que estas preguntas resuenan profundamente en nuestra psique colectiva. ¿Estamos preparados para aceptar que el fin podría ser más una transformación que una destrucción? ¿O preferimos aferrarnos a las interpretaciones literales y esperar lo que viene con miedo o fe? La decisión, como siempre, queda en cada uno de nosotros. Pero mientras reflexionamos, las señales continúan acumulándose, dejándonos con una pregunta inquietante. ¿Es este el principio del fin, o el inicio de algo completamente nuevo? Las ideas sobre el fin del mundo han sido debatidas durante siglos, y su interpretación varía enormemente dependiendo de quien las analice. Los teólogos, los científicos y los escépticos ofrecen visiones diferentes sobre este tema, algunas complementarias, otras completamente opuestas. Pero todas tienen algo en común. Enfrentan la incertidumbre de lo que podría significar el fin y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. Para muchos teólogos, el fin del mundo descrito en la Biblia no es un evento aleatorio ni un accidente cósmico,
sino un plan divino cuidadosamente trazado. Los textos como el Apocalipsis de Juan, las profecías de Daniel y los discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo son vistos como advertencias y guías espirituales para preparar nuestras almas. En este contexto, las señales del fin no son simples predicciones, sino llamados a la reflexión y a la fe. Algunos teólogos interpretan las profecías de manera literal, creyendo que los eventos actuales, guerras, desastres naturales, pérdida de fe y avances tecnológicos, son el cumplimiento exacto de lo que fue predicho hace miles de años. Según esta visión, todo está alineado para que se desarrolle un evento apocalíptico que culminará con el regreso de Cristo y el juicio final. Otros, sin embargo, adoptan una interpretación simbólica. Para ellos, el fin del mundo no significa la destrucción literal de la tierra, sino un cambio espiritual y social profundo, una transformación que marca el fin de una era de oscuridad y el comienzo de un renacimiento espiritual. Desde el punto de vista de la ciencia, el fin del mundo no es visto como el cumplimiento de profecías, sino como una posibilidad basada en procesos naturales o en las acciones humanas. Algunos científicos advierten que el cambio climático podría desencadenar catástrofes globales irreversibles, desde el aumento del nivel del mar hasta la extinción masiva de especies. Las guerras por los recursos naturales, exacerbadas por la escasez de agua y alimentos, podrían llevar a una inestabilidad mundial sin precedentes. También están las amenazas cósmicas. Los impactos de asteroides, las tormentas solares o el colapso de sistemas planetarios son riesgos reales, aunque improbables, que podrían poner fin a la humanidad. En lugar de buscar señales divinas, los científicos estudian patrones, analizan datos y modelan escenarios posibles para tratar de prevenir estas crisis. Sin embargo, incluso entre los expertos, existe una incertidumbre fundamental. Aunque podemos predecir ciertos riesgos, no podemos anticipar con exactitud cuándo o cómo ocurrirá un evento de proporciones apocalípticas. Para algunos, esto plantea una paradoja interesante. Mientras los teólogos hablan de un plan divino, los científicos, en su búsqueda de respuestas, admiten que el universo sigue siendo un lugar lleno de misterios. Como dijo Carl Sagan, vivimos en un universo que no comprendemos del todo, y quizás esa sea la mayor lección de humildad. Por otro lado, los escépticos ven las profecías del fin del mundo como relatos simbólicos, exageraciones culturales o interpretaciones erróneas de eventos históricos. Argumentan que cada generación ha visto sus problemas como las señales de un apocalipsis inminente. En la Edad Media, las pestes y las guerras eran interpretadas como el cumplimiento de las profecías bíblicas. En el siglo XX, la amenaza de la Guerra Fría y las armas nucleares llevaron a muchos a creer que el fin estaba cerca. Sin embargo, en todos estos casos, la humanidad ha continuado, demostrando, según los escépticos, que el apocalipsis es más una construcción psicológica que una realidad inevitable. Además, los escépticos señalan que muchos eventos atribuidos a las señales del fin, como terremotos, huracanes o pandemias, no son fenómenos nuevos ni únicos de nuestra época. En lugar de verlos como profecías cumplidas, los consideran como parte del ciclo natural del planeta y de la fragilidad inherente de las civilizaciones humanas. Para ellos, las interpretaciones apocalípticas a menudo surgen de una necesidad humana de darle sentido al caos y encontrar consuelo en la idea de un propósito mayor, aunque no exista evidencia concreta de que estamos viviendo el fin. ¿Podemos realmente predecir el momento exacto? Independientemente de la perspectiva que adoptemos, hay una verdad innegable. La incertidumbre sobre el futuro es un recordatorio constante de nuestra fragilidad. Incluso en la Biblia, Jesús dice, «Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Mateo 24:36. Esto sugiere que, aunque podamos observar señales y eventos, el momento exacto del fin permanece fuera de nuestro alcance. En el ámbito científico, la incertidumbre también es una constante. A pesar de los avances tecnológicos, no podemos predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto masivo, cuándo impactará un asteroide o cómo se desarrollará la próxima pandemia. Todo lo que podemos hacer es prepararnos, adaptarnos y buscar soluciones. Entonces, si no podemos conocer el momento exacto, ¿cuál es el propósito de las advertencias, ya sea desde la religión o la ciencia? Tal vez la respuesta no esté en obsesionarnos con el futuro, sino en reflexionar sobre cómo estamos viviendo en el presente. Las profecías y teorías del fin del mundo podrían ser vistas no como predicciones de un destino inevitable, sino como recordatorios para que cambiemos nuestra forma de vivir.
¿Estamos viviendo en un mundo que refleja las señales del fin, o simplemente interpretamos el caos actual a través del prisma de nuestras creencias? Tal vez el propósito de estas advertencias, ya sean bíblicas, científicas o simbólicas, no sea anticipar un evento específico, sino recordarnos la importancia de nuestras acciones. ¿Cómo estamos cuidando nuestro planeta, nuestras relaciones y nuestra espiritualidad? El fin del mundo podría no ser un evento externo que suceda en un día específico, sino un cambio interno que cada uno de nosotros debe enfrentar. Como dijo un sabio, el verdadero fin comienza cuando dejamos de vivir con propósito. Entonces, la pregunta no es solo si el fin está cerca, sino si estamos preparados para vivir de manera más significativa, más consciente y más conectados con lo que realmente importa. El libro de Apocalipsis, con su lenguaje cargado de imágenes y símbolos, es quizá uno de los textos más fascinantes y misteriosos de la Biblia. Su autor, el apóstol Juan, describe visiones extraordinarias de un fin del mundo lleno de catástrofes, juicios y redenciones. Pero detrás de estas imágenes tan vívidas se encuentra una pregunta que ha desconcertado a creyentes y estudiosos por siglos. ¿Son estos símbolos mensajes literales sobre el futuro de la humanidad o representan realidades más profundas, tal vez espirituales o sociales, que trascienden el tiempo? Entre los símbolos más intrigantes del Apocalipsis están los 4 jinetes y la marca de la bestia. Cada uno de ellos ha dado lugar a numerosas interpretaciones, desde visiones literales de destrucción hasta metáforas de los desafíos que enfrenta la humanidad. ¿Qué podrían significar estas imágenes para los tiempos modernos? ¿Son advertencias específicas, mensajes espirituales o reflejos de nuestras propias luchas internas? Los 4 jinetes del Apocalipsis, profecía o advertencia. Los 4 jinetes, descritos en Apocalipsis 6, 1-8, son quizás el símbolo más emblemático del libro. Se trata de 4 figuras montadas a caballo, cada una con un propósito y un significado únicos. Son enviados a la tierra al abrirse los primeros 4 sellos, y su llegada marca el inicio de una serie de calamidades que llevarán a la humanidad al límite. El primer jinete, montado en un caballo blanco, es tradicionalmente interpretado como la conquista o la falsa paz. Algunos lo ven como un líder que utiliza el poder y el engaño para controlar a las naciones. En tiempos modernos, este jinete podría simbolizar las crecientes luchas por el control político, los regímenes autoritarios o incluso el abuso del poder en todos los niveles, desde gobiernos hasta corporaciones globales. Podría representar el auge de líderes que, bajo la apariencia de traer paz, siembran discordia y división. El segundo jinete, en un caballo rojo, es el portador de la guerra. Su símbolo es claro, la violencia y el derramamiento de sangre. En un mundo plagado de conflictos armados, guerras civiles y tensiones internacionales, este jinete parece estar más activo que nunca. Podría ser una representación de las interminables luchas humanas, no solo entre naciones, sino también dentro de las sociedades y los corazones de las personas. El tercer jinete, montado en un caballo negro, lleva una balanza en su mano, y es asociado con la hambruna y la desigualdad económica. Hoy en día, la desigualdad en la distribución de los recursos, las crisis alimentarias y el acceso limitado a bienes esenciales en muchas partes del mundo podrían reflejar su paso. ¿Acaso este jinete está cabalgando los países más vulnerables, donde la pobreza extrema y la falta de acceso a alimentos se han vuelto una realidad cotidiana? El cuarto jinete, en un caballo pálido, es el más temido, la muerte, acompañada del Hades. Representa la peste, la enfermedad y la destrucción masiva. En tiempos recientes, pandemias como el COVID-19, enfermedades que resurgen como la malaria o la tuberculosis, y la amenaza constante de nuevos virus parecen evocar su sombra. ¿Es este jinete un recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a fuerzas que no puede controlar? Pero la pregunta clave es, ¿son los 4 jinetes advertencias literales sobre un futuro apocalíptico o representan realidades simbólicas que la humanidad enfrenta en cada era? Quizás no son eventos únicos en la historia, sino patrones recurrentes que reflejan nuestras luchas más profundas, tanto externas como internas. La marca de la bestia, control global o elección espiritual. Otro de los símbolos más enigmáticos del Apocalipsis es la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, 16-18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Durante siglos,
la marca de la bestia ha sido objeto de interpretaciones variadas, desde literales hasta altamente simbólicas. Algunos la ven como un símbolo de control absoluto, un sistema impuesto por un poder maligno que busca dominar cada aspecto de la vida humana. En tiempos modernos, esta idea ha sido relacionada con tecnologías avanzadas, como los microchips, las criptomonedas o sistemas de identificación biométrica que podrían usarse para rastrear y controlar a las personas. Aunque estas teorías a menudo caen en el terreno de la especulación, reflejan el temor de muchos a perder la libertad personal frente al avance tecnológico y la centralización del poder. Otros, sin embargo, interpretan la marca de la bestia como algo más profundo y espiritual. En esta visión, la marca no es un símbolo físico, sino una señal de las elecciones que hacemos. La marca en la frente podría representar nuestros pensamientos, y la marca en la mano, nuestras acciones. Según esta interpretación, aceptar la marca de la bestia no es usar un objeto o someterse a un sistema, sino renunciar a los valores divinos en favor de una vida materialista y desconectada de lo espiritual. Entonces, ¿la marca de la bestia es un control literal que será impuesto sobre la humanidad, o es un recordatorio de nuestras decisiones morales y espirituales? En un mundo donde el consumismo, el poder y la tecnología parecen dominar nuestras vidas, esta marca podría ser un símbolo de lo que sucede cuando nos alejamos de lo que realmente importa. El Apocalipsis, con toda su riqueza de imágenes y lenguaje, podría ser más que una profecía de destrucción. Podría ser una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás y con lo divino. Después de todo, el mensaje central de este libro no es el miedo, sino la esperanza, que incluso en medio del caos y la destrucción, existe la promesa de una nueva creación, de redención y de renovación. La pregunta queda abierta. ¿Son los 4 jinetes fuerzas que ya están cabalgando entre nosotros? ¿Es la marca de la bestia un control literal o una elección espiritual? ¿Estamos enfrentando símbolos de una profecía inminente, o estos mensajes son metáforas eternas de la condición humana? El libro de Apocalipsis nos invita a buscar respuestas, pero también a cuestionar nuestra propia vida. Tal vez la interpretación no sea tan importante como la forma en que respondemos a sus mensajes. ¿Qué piensas tú? ¿Es todo esto un mensaje literal, una advertencia simbólica, o ambas cosas? Déjanos tu reflexión en los comentarios,